Un gran saludo a todos los alumnos de octavo básico del Colegio San Agustín de Concepción. El presente tutorial pretende que revisemos, analicemos y apliquemos el teorema de Pitágoras. Pitágoras es uno de los hombres más famosos y enigmáticos de la antigüedad. Se escribieron varias biografías, pero se han perdido, y es difícil separar en su biografía lo que es de histórico de lo legendario. Pitágoras nació en la isla de Samos junto a Mileto. Fue un filósofo griego responsable por importantes progresos en matemática, como el famoso teorema de Pitágoras, referente a la medida de los lados de un triángulo rectángulo. Si hablamos de un triángulo rectángulo, lograremos identificar dos lados que llamaremos catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo recto. De igual manera, el lado opuesto al ángulo recto recibirá el nombre de hipotenusa. En la figura que acabamos de proyectar tenemos el triángulo ABC, con el ángulo recto formado en C. Por lo tanto, el lado que está opuesto al ángulo recto, o sea el lado AB, es el que se llama hipotenusa, y el lado BC y CA que forman este ángulo recto son los que se llaman catetos. Hipotenusa C, cateto A y cateto B, que es lo que estábamos haciendo referencia. Pero, ¿qué relación existirá entre la medida de los lados de los catetos y la medida del lado de la hipotenusa? Para ello construiremos unas regiones cuadrangulares a partir de la medida de los catetos y de la hipotenusa que están delimitadas en la figura. De esta manera, tenemos una región cuadrangular de color verde, tenemos una región cuadrangular de color celeste que está delimitada por los cuadrados formados por la medida de los catetos, y de la misma manera tomaremos y formaremos una región cuadrangular de color naranjo que está delimitado por un cuadrado de acuerdo a la medida de la hipotenusa de este triángulo original. Si yo a un lado de estos catetos le llamo A, para encontrar el área de esta región verde, recordar que se multiplica un lado por sí mismo, o sea, en este caso, A por A. Y aplicando la propiedad de las potencias, me daría que la región verde tendría como medida A al cuadrado. De la misma manera, podríamos darle medida al cuadrado cuya región es de color celeste como B. Por ello, la medida del área de esta región celeste sería B por B, lo que me daría B al cuadrado. De igual forma, tomamos ahora el cuadrado delimitado por esta región naranja y le llamaremos C, que corresponde a la medida del lado de la hipotenusa. Y como es una región cuadrangular, para obtener el área de esta región rectangular del lado C, se multiplica C por C, lo que me daría C al cuadrado. De alguna forma existe una relación entre el A cuadrado, el B cuadrado y el C cuadrado, o sea, entre las áreas de las regiones cuadrangulares delimitadas por la medida de cada uno de los lados de este triángulo rectángulo. Veamos cómo podemos establecer esta relación. Para ello, dividiremos cada región, obteniendo algo similar a lo que está mostrado en la siguiente imagen. Tengo el cuadrado mayor delimitado por la hipotenusa y tengo las dos regiones cuadrangulares delimitadas por la medida de los catetos. De alguna manera voy a querer demostrar que existe alguna relación entre la medida del cuadrado o de la región cuadrangular delimitada por la hipotenusa y la región cuadrangular delimitada por ambos catetos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que esa región poligonal es equivalente a la región poligonal marcada con el número 1 en la parte inferior. De la misma manera, tengo que la región 2 del cuadrado o de la región cuadrangular delimitada por la hipotenusa es equivalente a esa región rectangular 2. De la misma manera, la región triangular 3
es equivalente a la región triangular 3 marcada en la región cuadrangular inferior. De esta forma, ya tengo ocupado o seleccionado toda esta región cuadrangular, pero aún me falta cubrir parte de la región cuadrangular mayor. Entonces, tengo que esa región 4 es equivalente a la región 4 y esa región 5 es equivalente a la región 5 en esta región cuadrangular menor. Luego, puedo concluir que para cubrir toda la región cuadrangular mayor referente a la medida de la hipotenusa del triángulo original, necesité tomar la región cuadrangular delimitada de un cateto con la región cuadrangular delimitada por el otro cateto. Juntas cubrieron completamente a la región cuadrangular delimitada con la medida de la hipotenusa. O sea, volviendo a los colores originales, la región naranja es igual a la región verde más la región azul. La región naranja se llama C cuadrado, la región verde se llama A cuadrado y la región azul es B cuadrado. Por lo tanto, yo podré decir que C cuadrado, que la región naranja, es la suma de la región verde más la celeste. O sea, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Recordemos que C cuadrado se obtiene a partir de la medida del lado de la hipotenusa. Por lo tanto, yo puedo decir que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Lo que yo estoy enmarcando corresponde al teorema de Pitágoras, en uno utilizando las letras o la medida de los lados del triángulo rectángulo, en el otro utilizando los nombres específicamente. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Si yo tengo ese triángulo rectángulo de catetos A y B y de hipotenusa C, o sea, triángulo rectángulo ABC, en que A y B son los catetos y C es la hipotenusa, el teorema de Pitágoras me señala que la suma de los cuadrados de la medida de los catetos, o sea, A cuadrado más B cuadrado, es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, o sea, C cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Un concepto importante de tener referencia es el hablar del trío pitagórico. Si un trío de números naturales cumple con el teorema de Pitágoras, estos números se llaman tríos pitagóricos. Por ejemplo, tomemos un triángulo rectángulo de medidas 3, 4 y 5. Siempre la medida mayor corresponde a la hipotenusa. En este caso, aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si ahora reemplazamos por los valores que obtenemos, tenemos C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. De ahí, 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo las potencias tendría que 25 es igual a 16 más 9, lo que es correcto. Por lo tanto, tengo que 3, 4 y 5 son tríos pitagóricos. Acabamos de determinar que existe un trío pitagórico, que es el trío pitagórico 3, 4, 5. Siempre la hipotenusa corresponde a la medida mayor, porque la hipotenusa siempre mide más que cada uno de los catetos. Pero también existen otros tríos pitagóricos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, cateto 5, cateto 12 e hipotenusa 13. Recordad que la hipotenusa es el que está frente al ángulo recto. Nos gustaría verificar que estos realmente forman otro trío pitagórico. Para ello, deberíamos aplicar el teorema de Pitágoras y verificar si se cumple. Esto es hipotenusa al cuadrado, o sea, 13 al cuadrado,
es igual a cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado. Si esta relación se cumple, quiere decir que este trío de números es también un trío pitagórico. Al resolver 13 al cuadrado, 13 por 13 son 169. Y esto es igual a 5 al cuadrado, o sea, 5 por 5 me da 25. Más 12 al cuadrado, o sea, 12 por 12 son 144. Si yo ahora resuelvo la adición entre 25 y 144, eso me da 169. Por lo tanto, es equivalente al valor original. Eso quiere decir que se cumple. Entonces hemos encontrado otro trío pitagórico que podríamos agregar al 3, 4, 5, que son el 5, 12 y 13. Recordar que siempre el mayor corresponde a la medida de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras es utilizado en diferentes problemas, incluso en situaciones de la vida real. Por ejemplo, la pirámide de Kefren fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio, de proporciones 3, 4, 5, o sea, haciendo referencia a el trío pitagórico que nosotros analizamos en primera instancia. También, el viaducto del Mayeco es un puente ferroviario chileno ubicado sobre el río Mayeco en la ciudad de Collipulli, región de la Araucanía. Con 102 metros de altura, es el segundo puente más alto de Chile. En 1990 fue decretado monumento histórico. En él analizamos, por ejemplo, que para yo poder cambiar o para que un ingeniero quiera cambiar las vigas marcadas por unas más resistentes, debe utilizar el teorema de Pitágoras, como está señalado en la figura anexa, o sea, tengo 24 de cateto, 7 de cateto, por lo tanto la hipotenusa es la que me va a servir para ver la medida exacta de esa base que yo quisiera cambiar. Y si queremos revisar algunos problemas, hagamos lo siguiente. ¿Cuál es la distancia máxima que una persona puede nadar en una piscina de forma rectangular que mide 24 metros de largo y 10 metros de ancho, si solo puede hacerlo en línea recta? La distancia mayor es la distancia diagonal, que se muestra en la piscina, delimitada por la letra X. En esta figura se observa claramente que se delimita un triángulo rectángulo, en que la hipotenusa es la X y el ángulo recto se forma en la esquina de la piscina, o sea, catetos 10 y cateto 24. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras que señala que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, tendríamos luego que reemplazar. La hipotenusa, o el C, en este caso sería la diagonal, sería la incógnita, el x al cuadrado es igual a un cateto 24 al cuadrado más el otro cateto 10 al cuadrado. Luego, reemplazando o calculando las potencias, tendría que x cuadrado es igual a 24 al cuadrado, que son 576, más 10 al cuadrado, que son 100. Continuando, tendríamos que x cuadrado y la adición entre 576 más 100 son 676. Para calcular el valor de x, porque hasta el momento tenemos el x cuadrado, utilizamos el concepto de raíz cuadrada y diremos que x es igual a la raíz cuadrada de 676, o sea, x es igual a 26. Por lo tanto, yo podré decir que, teniendo en consideración que x es 26, que la distancia máxima que podrá nadar será de 26 metros. En este problema está aplicado el concepto del teorema de Pitágoras. Revisemos otro caso. Calculemos el perímetro de un triángulo ABC. En esta situación, el lado desconocido no es la hipotenusa, porque aquí está el ángulo recto. Frente al ángulo recto está la medida del lado BA, que mide 15 centímetros, que corresponde a la hipotenusa. Uno de los catetos mide 9 centímetros y el otro cateto es justamente el lado que no conozco. Para calcular el perímetro, necesito obligatoriamente conocer la medida de los tres lados. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y reemplazando los valores por los que yo ya tengo, tendría 15 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a
uno de los catetos, que en este caso es x al cuadrado, más el otro cateto que mide 9 al cuadrado. Aplicando las medidas de las potencias tendría 15 al cuadrado es 225 y 9 al cuadrado es 81. El x al cuadrado lo mantengo porque ese valor es el que yo no conozco. Luego, para obtener x cuadrado debo restar 225 menos el 81 que conozco, lo que me da que 144 es igual a x cuadrado. O también podré decir que x cuadrado es igual a 144. Luego, para obtener el valor de x, o sea, encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 144, ahí requiero del concepto de raíz y diré que para obtener x es la raíz cuadrada de 144. O sea, un número que multiplicado por sí mismo me dé 144. En este caso es 12. Entonces la medida del lado que yo andaba buscando, o sea, la medida del lado CD, es 12. Luego, para calcular el perímetro, yo diré que el perímetro será la suma entre 9 más 15 más 12. Y eso me da 36 centímetros, que corresponde al perímetro que andaba buscando. En el triángulo rectángulo que acabamos de revisar, tengo un cateto que mide 6 y el otro que mide 8. La hipotenusa es siempre el que está opuesto al ángulo recto, por lo tanto aquí está el ángulo recto, o sea, la hipotenusa es la x. Eso quiere decir que la hipotenusa es el lado que yo ando buscando. Por lo tanto, yo comienzo copiando el teorema de Pitágoras que dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. O sea, en otras palabras, hipotenusa al cuadrado es igual a el cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto. Reemplazo el c cuadrado, que es la hipotenusa, es justamente el que no conozco, por lo tanto le coloco x cuadrado. El a, por ejemplo, es el cateto que mide 8, 8 al cuadrado más el b que mide 6, me daría 6 al cuadrado. Resuelvo, x cuadrado es igual a 8 al cuadrado es 8 por 8 y eso es 64, más 6 al cuadrado, 6 por 6 son 36. De aquí yo puedo obtener que x cuadrado es la suma de 64 más 36, lo que me da 100. Debo buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 100. En este caso, y aplicando la raíz cuadrada de 100, esto es 10. Eso quiere decir que el lado de la hipotenusa que yo andaba buscando era 10. Eso es decir, 6 catetos, 8 catetos, 10 hipotenusa, que sería lo correcto en este tipo de problemas. Si yo tengo un triángulo rectángulo y conozco la medida de dos de los lados y me falta uno, en ese momento yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras a partir de la identificación correcta de los lados que tengo. Como este lado es el mayor o opuesto al ángulo recto, esto es la hipotenusa. Esto es un cateto y el otro término desconocido corresponde a otro cateto. Pero primero parto por copiar la fórmula del teorema de Pitágoras que dice c cuadrado hipotenusa es igual a cuadrado más b cuadrado. Luego reemplazo los valores. La hipotenusa es 17, o sea 17 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más el b, que para mí va a ser el término o el cateto desconocido, que sería x cuadrado. Resuelvo, 17 por 17 son 289. Eso es igual a 15 al cuadrado, que son 225, más el x cuadrado que no conozco. Ahora, yo tengo que 225 más x cuadrado es 289. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar solamente el x cuadrado, al 289 le debería quitar el 225. Me queda 289 menos 225 es igual a x cuadrado. La diferencia me va a dar cuál es el valor del x al cuadrado. Y 289 menos 225 me da 64. Eso quiere decir que 64 es el x cuadrado. En otras palabras, debo buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 64. De alguna u otra manera estoy buscando la raíz cuadrada de 64. Y en este caso sería 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. Y ese era el término desconocido que nos faltaba. O sea, el x aquí tendría el valor de 8. Y hemos encontrado otro trío pitagórico, el trío pitagórico 8, 15, 17, que también es muy usado.